Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 12 de julio de 2017, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados Marianela Ledesma Narváez, Óscar Urbiola Jani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria relatora, Janet Otárola Santillana. Señores abogados justiciables, alumnos de la Facultad de Derecho de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos y público en general, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo, pueden tomar asiento. Se inicia las vistas de causa programadas para la presente audiencia. Dé cuenta, señora secretaria relatora, de las causas programadas que han pedido el uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 2, expediente 2371-2014, proceso de amparo, seguido por BBVA Banco Continental contra la Segunda Sala Civil de Ica. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Miguel Eduardo Bueno Olazábal. Desplazamiento. Tome su emplazamiento. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores integrantes de este honorable Tribunal Constitucional, mi representada, el Banco Continental, solicita que en la presente acción de amparo se declare fundada la demanda de amparo planteada y, en consecuencia, se produzcan estos dos efectos. En primer término, quede sin efecto el auto calificatorio de casación sin número de fecha 1 de agosto del año 2011, recaído en el expediente 1327-2011, que declaró improcedente el recurso de casación que interpuso el Banco Continental. Y, en segundo lugar, se declare la nulidad de la resolución número 103 de fecha 22 de diciembre del año 2010, dictada por la Segunda Sala Civil de Ica, recaída en el expediente 458-1999, que confirma la sentencia de primera instancia, que a su vez declara fundada en parte una demanda de indemnización en la cual el Banco Continental tiene la calidad de agraviado. Este es un caso que encierra algún nivel de complejidad y me voy a permitir brevemente referirme a los antecedentes procesales de la acción de amparo que estamos en vista en este momento. El año 1995, el Banco Continental inició una ejecución de garantía real en la ciudad de Ica respecto de un fondo llamado Fondo Esperanza, fondo que garantizaba obligaciones de la familia Mendiola que no habían sido honradas oportunamente. Sin embargo, en la secuencia de la ejecución del cobro se llegó a algún acuerdo, se produjo una refinanciación que luego fue incumplida y finalmente, cuando el banco se encontraba en la fase de solicitar el remate y este ya estaba señalado, se había producido la publicación de los remates correspondientes, se llegó a un nuevo acuerdo y este acuerdo se instrumentó en la víspera del remate y el banco presentó a primera hora del día en la mesa de partes de la Corte de Ica el escrito de desistimiento del remate. Y aquí me permito hacer un comentario, ¿no? Una acción de ejecución de garantía real es siempre interpuesta por un acreedor que tiene un interés
no es un tema perseguible de oficio, no hay ningún carácter de ius imperium, de manera tal que el acreedor, cuando lo considere, puede ponerse de acuerdo con su deudor y suspender el cobro. No existe ninguna limitación, ninguna dificultad para hacer eso, toda vez que las entidades del sistema financiero procuran llegar a arreglos con sus clientes cuando es posible llegar a un arreglo. Sin embargo, no obstante este pedido que se hizo, que se ingresó por la mesa de partes, y del pedido expreso que en su momento le hizo el abogado del banco encargado de este proceso en ICA al juez, el juez decidió llevar adelante el remate, cosa que de por sí ya resulta siendo un exceso, porque es en interés del acreedor que se produce el remate. Y el bien, desde luego, tenía algún interés por parte de algunas personas, y es así que seguramente por las publicaciones ya había un posible interesado en adquirirlo, y el remate se produjo, las alegaciones que el banco efectuó fueron desestimadas y finalmente los propietarios de este bien pusieron un procedimiento de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el cual obtuvieron una medida cautelar que suspendió la entrega de este bien así rematado. El procedimiento de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, asignado con el número 132.1996, que se empezó a tramitar en el tercer juzgado civil de Ica, concluyó con una sentencia que declaró infundada la demanda y, en consecuencia, al desaparecer la medida cautelar que impedía la entrega del bien, se procedió a administrarse la posesión del bien adjudicado, situación en la que el Banco Continental no tuvo ninguna participación. Y tiempo después, el señor demandante Benalcázar Cos, Óscar Benalcázar Cos, inició una acción de indemnización contra el Banco Continental, que es la que genera el amparo que voy a comentar. Antes de hablar de este amparo, es conveniente hacer un brevísimo recuento, porque tiene una secuencia muy grande. El expediente ha ido 4 veces a la Corte Suprema en este proceso de indemnización, y aparte de ello, ha habido una acción de amparo que ha sido declarada fundada por este mismo tribunal, que ha iniciado la parte perjudicada con la ejecución. Quiero señalar lo siguiente: para que se iniciara esta indemnización, el demandante Óscar Benalcázar lo que hizo fue valorizar el bien que se había adjudicado, se lo adjudicó en la suma aproximada de $236.000, y el bien era simplemente un terreno plano. Sobre ese bien existían cultivos y existía maquinaria de riego tecnificado. Sin embargo, la ejecución de garantía del Banco Continental versaba únicamente sobre el inmueble, sobre el terreno, y tanto los cultivos como las máquinas de riego tecnificado en realidad eran bienes dados en garantía, en ese momento prendaria, a favor de otras entidades del sistema financiero, de modo tal que la adjudicación posible respecto de esta creencia del banco solo habría sido materialmente posible por el inmueble, no por estos otros bienes. Sin embargo, efectuó una valorización considerando aquello que no era parte de su adjudicación y encuentra que, no obstante que la adjudicación había sido por $236.000 aproximadamente, que tenía un perjuicio de $5 millones. Ese perjuicio es puesto a trámite en el proceso y sale una sentencia que establece que el perjuicio es de $1 millón. El Banco Continental interpone el recurso de apelación, la Sala Superior de Ica confirma ese recurso, el banco interpone recurso de casación y se produce la primera casación, la casación número 828 del año 2002, que declara nula la sentencia de vista, y en ese interín se produce la conclusión del proceso de amparo al que estaba haciendo referencia. La señora Teresa Mendiola Martínez de Clox, hija de Blanca Martínez Benvenuto, que era una de las propietarias, era una sociedad conyugal propietaria del predio Esperanza, interpone una acción porque durante el proceso de ejecución de garantía no se había citado a la sucesión de la señora Benvenuto, que eran 3 personas, esta señora demandante y sus hermanos María Rosario y Alfredo. Esta acción de amparo, que está asignada como expediente 984 del año 2005, concluye declarando fundada la acción de amparo y declara nula la adjudicación. Declara nula la adjudicación y, en consecuencia, el demandante en el proceso de indemnización no tiene derecho. No tiene derecho de propiedad porque en una acción de amparo el Tribunal Constitucional ha declarado nula esa adjudicación. Para ese momento, convenientemente, el señor Benalcázar ya, desde luego, había transferido el bien, lo había transferido a favor de una persona jurídica de su propiedad. Entonces, habiéndose declarado, la casación nula la sentencia de vista, regresa para que la Sala Superior de Ica se vuelva a pronunciar, pero esta vez teniendo en cuenta esta sentencia de amparo recaída en el expediente 984 del 2005. ¿Qué cosa hace la Sala de Ica? Vuelve a confirmar
por segunda vez y vuelve a generarse un recurso de casación, el número 1895-2006, que le vuelve a declarar la nulidad a la otra sentencia inhibitoria y establece que se tiene que pronunciar por respecto del amparo, que es considerado una prueba nueva porque se ha generado posteriormente durante la tramitación del proceso. Bueno, ¿qué hace la Sala Superior de Ica? Declara la prueba inadmisible por extemporánea, y aquí es curioso comentar esta situación. Naturalmente tiene que ser posterior en el tiempo, pero eso no le da la calidad extemporánea. Si se ha producido una situación de vulneración de un proceso y se acredita esto en una acción constitucional que recae una sentencia posterior, tiene que ser en el tiempo, en una secuencia posterior. Eso no la vuelve prueba extemporánea porque justamente se está discutiendo la naturaleza del derecho del cual deriva el supuesto perjuicio por el cual el señor Benalcázar está planteando la indemnización. Bueno, entonces declara inadmisible por extemporánea y vuelve a confirmar la Sala Superior de Ica. Nuevamente el Banco Continental interpone un recurso, el número 200, es la casación que se genera, la número 1264 del 2008, que vuelve a declarar nula la sentencia de segunda instancia por la misma razón. Baja el expediente por cuarta vez a la Corte Superior de Ica y la segunda sala vuelve a declarar inadmisible el ofrecimiento porque dice que no guarda relación con la causa discutida, cosa que es absolutamente absurda, porque como estamos comentando, el derecho deriva precisamente de la situación que confiere la propiedad en una adjudicación y ese derecho ha quedado invalidado en una acción constitucional. La Sala vuelve a confirmar en consecuencia, mediante resolución número 103, que es la que estamos impugnando, de fecha 22 de octubre del año 2010. Y aquí se presenta una situación en la que me voy a detener muy brevemente también. En las tres primeras oportunidades, la Sala Superior de Ica había confirmado por unanimidad la sentencia de primera instancia que disponía el pago de 1 millón de soles, que debía efectuar el Banco Continental. En esta última vez lo que pasa es lo siguiente, se genera por primera vez una discordia y 2 votos de los vocales de la segunda sala son porque se confirme la sentencia en todos sus extremos y un voto es porque se revoque la sentencia y se declara infundada la demanda. Y aquí se presenta una situación que es bastante grave, que también es el otro sustento por el cual mi representada plantea esta acción de amparo, que es considera una cuestión de principio más allá de la cuantía. ¿Qué es lo que pasó? El presidente de la Corte de Ica, el señor Miguel Ángel Saavedra, dispone la recomposición de la sala, que estaba integrada por el vocal Alejandro Paucar y el vocal Joaquín Luna Victoria. ¿Pero qué es lo que hace? Saca al dirimente que ya había nombrado con fecha y hora, estaba nombrado el dirimente, lo saca sin que exista una razón e incorpora al vocal superior provisional Cáceres Casanova, que tenía 2 sanciones en ese momento, una por 30 días y otra por 90 días, y el presidente lo que hace, el presidente de la Corte de Ica, es subsumir las 2 sanciones, da por cumplida la inhabilitación, lo habilita, no hace ninguna motivación y evidentemente este vocal se pliega a la resolución del 2-1, con lo que se forma el 3-1. El banco lo recusa porque además lo tenía demandado en otro proceso de amparo, proceso en el cual curiosamente a una carta fianza que nunca se ejecutó le dieron el carácter de título-valor como si se pudiera afectar su contenido siendo una obligación contingente. La conclusión para la OCMA es que se cometió una infracción y fueron amonestados el presidente y los 2 vocales que desestimaron la recusación. Entonces, pueden ver ustedes, señores magistrados, que aquí se han producido vulneraciones graves. En primer término, hay una acción de amparo que ha determinado una nueva situación que no ha sido considerada contumazmente por la Corte Superior, que las 4 veces ha dictado una resolución, 3 de las cuales ignorando esta nueva situación jurídica, lo que evidentemente genera una vulneración al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de la prueba, etcétera, y la complejidad adicional que se produce es que al haberse producido la conformación errada con estos vicios, con este vocal, al primero retira. Concluya, señor abogado. Concluye. Concluyo rápidamente, señor presidente, y gracias por la extensión de tiempo. Digo, retira el presidente de la Corte de Ica al vocal que va a ser el dirimente, pone a un vocal que se encuentra invalidado, eso genera una sanción por la OCMA y al final se forma la resolución que tiene este vicio en su configuración. Entonces el Banco Continental interpone un recurso de casación y la Corte Suprema, mediante el auto recaído en la casación número 1327 del año 2011, declara improcedente el recurso de casación del banco, diciendo que se pretende la valoración de medios probatorios, cuando la propia Corte Suprema en 3 oportunidades anteriores ha dispuesto
que se valore esa prueba. Entonces, probablemente por un exceso de carga, sabe Dios, alguien que no revisó los antecedentes, declaró improcedente el recurso de casación cuando lo que correspondía es que la Corte Suprema resolviera en el sentido anterior. Por esas consideraciones, señor presidente, señores vocales, solicito se declare fundada en todos sus extremos la acción de amparo planteada. Han solicitado el uso de la palabra los magistrados doctor Blume y el doctor Espinosa Saldaña. Se la concedemos en ese orden. El doctor Ernesto Blume. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, en este caso que usted nos ha expuesto, en donde han habido tantas situaciones, yo en primer lugar le pediría que usted, a la brevedad posible, hoy o mañana, a más tardar, nos presente en la forma más sucinta, a manera de cuadro sinóptico, el desarrollo de los hechos. Conforme, señor magistrado. ¿Cómo ha sido toda la secuencia en tiempo, desde ese primer proceso de ejecución de garantía, que termina con un desistimiento antes del remate, y luego lo que ocurre después, y los otros procesos que han habido, incluyendo el amparo de los que alegaban también ser propietarios del bien rematado? O sea, si es posible en forma sinóptica, conforme, con una secuencia para poder entender a cabalidad los alcances de este caso, porque yo, que he revisado el expediente, tenía también una serie de aspectos que no parecían claros, dada el entrecruzamiento de situaciones que hay que tener en cuenta. Es evidente que si el remate no debió llevarse a cabo por un desistimiento del acreedor y se llevó a cabo, y posteriormente hay la intervención de alguien que alega ser también propietario y que no fue notificado, y viene una sentencia que declara nulo el remate, la pregunta es la siguiente: ¿esa sentencia quedó firme, es definitiva, o ha sido posteriormente cuestionada y anulada? La resolución recaída en la ejecución de garantía, por la cual el banco había formulado el desistimiento al remate, fue desestimada en primera instancia y confirmada por el superior, pero en ese momento estaba en vigencia. Un amparo, después sí, viene un amparo. Es después, porque ¿Y ese amparo cómo termina? El amparo que ponen los propietarios anteriores del bien resulta fundado. Y expresamente, en el Tribunal Constitucional. La resolución es el expediente 984-2005 PATC, que declara la nulidad del remate. Y dice expresamente en la parte resolutiva del fallo. Si me permite, tengo acá la resolución, si me permite, puedo dar lectura. Declarar fundada la demanda de amparo, en consecuencia nula la adjudicación a favor de don Óscar Manuel Benalcázar del predio rústico denominado La Esmeralda, ubicado en el sector de Pampa de los Castillos, distrito de Pueblo Nuevo, provincia y departamento de Ica, etcétera. Dice expresamente eso. Y la Corte Suprema le ordena a la Corte Superior. ¿Esa decisión no fue impugnada vía recurso de agravio constitucional? No, es la resolución del Tribunal Constitucional. O sea, sí. El amparo se agotó con una sentencia firme dictada por el Tribunal Constitucional. Correcto. Que declaró nulo ese remate. Nulo ese remate, y permítame añadir algo, señor magistrado. El señor Benalcázar alega que él no tuvo participación y que la sentencia no le alcanzaría, y eso recoge en muchas oportunidades la Corte Superior en sus resoluciones, pero no es verdad, porque él también estuvo emplazado y se opuso. O sea, fue parte de este proceso. El proceso de indemnización, ¿quién lo inicia? El proceso de indemnización lo inicia el señor Benalcázar, el que se había adjudicado el bien, maliciosamente, vamos a decirlo. Y alegaba la propiedad. Así ¿Y cuál es es la causal que invoca para pretender una indemnización por daños? Él considera que la demora de 3 años y 2 meses en administrarse la posesión, en tomar la posesión del bien adjudicado, le ha generado un perjuicio, y lo cuantifica en 5 millones, porque lo que hace es verificar la dimensión del terreno y lo que existía, que eran cultivos de uva, cultivos diversos, más esta maquinaria de riego automático, pero que ni los cultivos
ni esa maquinaria eran parte de la adjudicación porque el banco solo tenía hipoteca por el terreno y esos otros bienes muebles tenían garantía prendaria a favor de otros acreedores financieros. Yo le pediría que sea un poquito más breve porque tenemos problemas de tiempo. Ahora, en ese proceso que promueve el adjudicatario del bien, ¿no es cierto? Este señor que obtuvo el remate de Benalcázar, me parece que se llama, según me acota acá mi colega la magistrada Ledesma Narváez, se tuvo a la vista la sentencia dictada por el tribunal en el proceso de amparo que anuló el remate. Sí, sí se tuvo a la vista, ¿Y se presentó. qué actitud, qué decisión tomó la autoridad jurisdiccional en ese proceso frente a ese fallo que tenía la calidad de cosa juzgada? Después que le ordena la Suprema, la primera vez no hace ningún caso, la segunda vez se le dice expresamente y la Sala declara la prueba inadmisible por extemporánea. Y la Sala Suprema vuelve a anular y la tercera vez dice que no guarda relación con la causa discutida. O sea, la primera vez no dice nada, la segunda vez dice que es extemporánea y la tercera vez dice que no guarda relación con la causa discutida cuando claramente se está resolviendo una situación jurídica de la cual supuestamente derivaría un derecho. Ya, correcto. Eso es todo, señor presidente. Gracias. A continuación, el doctor Espinosa Saldaña. Igualmente ha solicitado el uso de la palabra la doctora Marianela Ledesma. Doctor Espinosa Saldaña tiene la palabra. Muy bien, gracias. Señor abogado, vamos a tener claro algo. Esto es un proceso de amparo y el acto lesivo que usted reclama y su representada reclama tiene que ver, sí, hay que conocer todos los antecedentes, pero usted lo que está cuestionando es que le hayan denegado por resolución un pedido de casación. Eso es lo que usted está cuestionando. Y que ese pedido de casación se lo han denegado porque usted dice, Benalcázar Cos tiene una sentencia del tribunal que comprueba que no es propietario de algo, que lo cual en función a que no es propietario, no puede decir me dilataron el proceso, no puedo pedir una indemnización. Entonces, esa es la discusión. Entonces, la discusión que hay que tener es si la resolución de la Corte Suprema y lo que vino previamente es, primero, es un tema que trasciende a las cuestiones de mera legalidad para que pueda ser visto en esta sede, y si no es un tema de mera legalidad, se afecta al contenido constitucionalmente protegido, afecta y vulnera o amenaza de vulnerar el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho. Las otras cosas son muy ilustrativas y es bueno, como bien ha planteado mi colega y amigo, el magistrado Blume, que nos haga una información sucinta porque es un caso que ha dado muchas vueltas. Pero centrémonos en lo que corresponde. Entonces, esta resolución de la Corte Suprema, esta resolución donde se le deniega la posibilidad de la casación, entonces, ¿cuál es el derecho fundamental que usted alega que se está vulnerando? ¿Es motivación? ¿Es una cuestión que se rompe la imparcialidad del juez? ¿Cuál es lo que usted está alegando? Centrémonos allí, por favor, para que yo pueda ir con las otras preguntas que le tengo previstas en este caso. En general, señor magistrado, se está vulnerando el derecho al debido proceso, el derecho a la debida motivación, hay una falta de motivación razonable y finalmente el derecho a la prueba. Ya, vamos por partes, vamos a eso que usted acaba de señalar muy bien. A ver, el tema, finalmente, como usted bien sabe, el tema de la valoración de las pruebas, en principio, salvo que estemos ante una situación groseramente arbitraria, es un tema de mera legalidad y no se discute aquí. Entonces, vamos primero, pero lo veremos, vamos primero al tema de la motivación. Como todos sabemos, la motivación tiene que cumplir con ciertos estándares mínimos o con ciertos estándares suficientes. Puede que lo que se motive no gustarme, puede parecerme incluso hasta disparatado, pero si cumple con esos estándares, no podemos hablar de la vulneración del derecho fundamental a la motivación. Entonces, aquí, ¿cuál es el elemento que usted está planteando en este asunto? Seamos claros para plantearlo, en función al acto lesivo, no a lo que vino y va, sino a cuando la Suprema le deniega la casación. ¿Dónde está el problema de motivación en la resolución de la Suprema? Bueno, la Suprema solamente señala eso, es una resolución escueta que dice que se pretende la valoración de medios probatorios, pero en realidad lo que hay es una vulneración al debido proceso, finalmente. De acuerdo. Entonces, porque además... Sí, así, por favor. La Corte Suprema ya lo ha dicho 3 veces. O sea, es precisamente la Corte Suprema la que ha determinado que se actúe, se valore esa prueba
que cambia el escenario jurídico respecto de las titularidades. Entonces, volvamos al asunto, sin querer adelantar opinión. Su problema no es de prueba, pues, porque el tema de prueba ya está reconducido en el contexto de la motivación. Su problema es atacar la falta de motivación de este pronunciamiento de la Suprema. Sí. Ahí es donde tiene que centrar su caso. De acuerdo, pero todo ello al final configura el derecho fundamental al debido proceso, del cual se carece. Eso es un derecho complejo. La actuación de la Corte Superior en la configuración de la dirimencia es inclusive Querido señor abogado, regular. Lo que hay que tener claro aquí es, usted viene a sede de amparo para tutela, supuestamente de urgencia, el contenido constitucional protegido de un derecho. Si el derecho tiene un contenido complejo como el debido proceso, tiene que apuntar a la yugular donde se reconduce esto. O sea, su caso es básicamente un caso de motivación. Entonces, en ese contexto de motivación usted puede explicar esta situación extraña, no voy a estar en juicio de valor porque sería adelantar opinión, del problema de la Corte Superior, si eso afecta a la imparcialidad de lo que se resolvió. En ese contexto de motivación tiene que explicar por qué no se dio la prueba y tiene que explicar a tal caso por qué, habiendo dos pronunciamientos anteriores de la Suprema, en este tercero parecen ignorarlo. Pero su tema, yo le pediría en ese escrito que le ha planteado el magistrado Blume, que insista en los problemas de motivación. Insiste en los problemas de motivación. No hay, aparentemente, según lo que usted dice, no lo digo yo, una motivación mínima que justifique hablar de motivación aquí. Entonces, eso es lo que hay que explicar. Nada más, señor presidente. Conforme, señor magistrado. A continuación, la doctora Marianela Ledesma. Señor presidente, las preguntas que iba a formular y las observaciones que iba a realizar ya las ha planteado el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Me reafirmo en lo mismo y le pedimos que tenga un mayor orden en el cuestionamiento que hace ante un tribunal constitucional. No es un tema de legalidad, es un tema de vulneración de derechos constitucionales a una resolución casatoria, que expresamente es la que se tiene que controlar en esta sede. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 11, expediente 2428-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Óscar Jesús González Damián y otro, contra el presidente de la Primera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Aníbal Gonzalo Quiroga León y por la parte demandada solicita informe oral la abogada Yusilini Alexandra Palacios Saturno por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a fin de realizar el informe oral ante el Tribunal Constitucional sobre la causa que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, mi patrocinado fue designado en algún momento administrador judicial del Bancop. Bancop era un banco de cooperativas, vamos a ver luego su naturaleza, y ser administrador judicial no es un cargo público, significa ser representante y administrador de una persona jurídica cualquiera por orden judicial. Quisiera empezar diciendo qué cosa dice el oficio 15373 del año 2012 de la Superintendencia de Banca y Seguros, en donde literalmente dice lo que está en el expediente. El Bancop no es un banco. Es una cooperativa de ahorros y crédito constituida bajo la denominación Banco Nacional Cooperativo del Perú, Bancop. Cabe reiterar que dicha entidad no forma parte del sistema financiero, pertenece al sistema cooperativo, regulado por la Ley General de Cooperativas, sus normas complementarias y modificatorias, así como por el Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas para captar recursos del público, aprobado por la resolución de la SBS número tal. Su objeto estuvo destinado a la realización de operaciones de ahorro y crédito entre sus asociados. Esta cooperativa ha sido declarada en disolución y liquidación judicial en el año 97, mediante sentencia del 3 de febrero del 97, expedida por el 10º Juzgado Civil de Lima. En ejecución de sentencia se nombró una comisión liquidadora judicial que actualmente preside el señor Hervé Hernán Zúñiga y conforman Juan Abad y Daniel Rivera. Esta comisión liquidadora ejerce la representación legal de la cooperativa en liquidación y tiene a su cargo la conducción del proceso en liquidación judicial de Bancop hasta la liquidación definitiva de sus bienes. El seguimiento del proceso liquidatorio judicial es potestad exclusiva del Poder Judicial conforme al artículo 42 del citado reglamento.
Con relación a la consulta, conforme a lo señalado precedentemente, debemos concluir que Bancop no es una entidad bancaria, sino una cooperativa de ahorro créditos constituida por una asociación sin fines de lucro con aporte de sus socios, con el objeto de realizar operaciones de ahorro y crédito entre sus asociados, y tal como obra en la partida registral número tal de registro de personas jurídicas. Por lo mismo, no tiene ni ha tenido la condición de entidad bancaria, no ha sido ni es entidad del Estado, ni forma parte del patrimonio estatal. Es una persona jurídica de derecho privado que se encuentra en estado de liquidación judicial. Mi patrocinado, en algún momento, después del 97, fue nombrado administrador judicial, junto con otras personas de esta cooperativa, que es una entidad privada. El señor fiscal, por alguna razón, decidió denunciarlo por delito de peculado y por delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Ese mismo señor fiscal decide en determinado momento solicitarle a la sala la prescripción de la acción penal porque había pasado más del tiempo necesario. La sala declara fundada la prescripción respecto del tema del delito de resistencia y violencia a la autoridad, pero no da la prescripción respecto del presunto delito de peculado. No obstante que no era funcionario público ni que administraba bienes del Estado. Y la sala más bien ordena lo siguiente: ordena que la prescripción se compute por el doble, en 20 años, por tratarse de un funcionario público y de bienes del Estado, y ordena su orden de detención porque estaba con comparecencia. Y por lo tanto, es detenido. Estos son los hechos del habeas corpus. Esos son los hechos que motivan en la presente acción constitucional. Dos elementos básicos del debido proceso. Primero, error en la tipificación, y segundo, una innecesaria calificación jurídica del tema penal. No es posible, señor presidente, que una persona que es privada, que ejerce una función privada, que tiene una designación judicial para administrar los bienes de una persona jurídica privada que está en liquidación, se le considere funcionario público. Y no es posible que por un error del Poder Judicial se considere un banco cooperativo como si fuera un banco del Estado y con bienes del Estado. Por estas consideraciones, señor presidente, es absolutamente inconstitucional e ilegal que esta persona haya sido considerada funcionario público con bienes del Estado, administrando bienes del Estado, y que la prescripción de la acción penal, en este caso, se haya descifrado en 20 años, el doble, porque así como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, para que el delito de peculado tenga el doble de prescripción requieren dos elementos: que sea funcionario público y que administre bienes del Estado y hayan estado involucrados bienes del Estado. Ni es funcionario público ni ha tenido bienes del Estado. ¿Cómo puede ser considerado delito de peculado? Es un error de tipificación y es un error en la imputación necesaria del proceso penal. Y esto afecta gravemente al debido proceso. Tanto el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, como la propia Constitución dicen que es un elemento esencial del debido proceso, la tipificación adecuada cuando una persona es acusada ante la justicia penal. No puede ser posible que un ciudadano esté expuesto de esta manera. ¿Qué ha dicho la Corte Superior? Es un problema de legalidad. Si la prescripción funciona o no funciona, no es un tema del derecho constitucional, es un tema de la legalidad. La Corte sabrá por qué lo ha hecho. No es un tema de legalidad, es un tema de constitucionalidad, porque si a una persona se le imputa un delito que no ha cometido y sobre esa tiene una consecuencia jurídica de 20 años y encima va a prisión, evidentemente es un error de tipificación que afecta un derecho fundamental como es el de la libertad y el debido proceso. Por esta consideración, señor presidente, yo me reitero en mi petición escrita de que se declare fundada esta acción de habeas corpus y se ordene la exclusión del proceso de esta persona porque no corresponde ni a la tipificación del delito ni a las consideraciones de que la entidad para la cual ha sido designada, ¿no es cierto?, sea propiedad pública. El hecho, y con esto concluyo, acá hay un error de concepción absolutamente grave. Ser administrador judicial es como ser perito judicial, es como ser testigo judicial, no me hace funcionario público. Ser administrador judicial significa que soy gerente, administrador de una persona jurídica por orden judicial. Por ejemplo, el fallecido Genaro Eduardo Parker era administrador judicial de Canal 5. No era funcionario público, ni Canal 5 era un patrimonio del Estado. Entonces, ahí la idea de que al haber sido nombrado administrador judicial adquiría la condición de funcionario público, y eso es un grave error que estoy seguro que ese tribunal sabrá corregir. Muchas gracias. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra, igualmente para realizar su informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados de este digno colegiado, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial,
vengo a solicitar que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa técnica de del beneficiario. Señores magistrados, en primer término, quiero señalar un tema de procedibilidad que tiene conexión directa con el segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Esto es la firmeza de la resolución cuestionada. La parte demandante cuestiona la resolución que declara infundada la excepción de prescripción. No obstante, señores magistrados, esta resolución fue expedida por la primera sala especializada en lo penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, actuando esta como primera instancia. En consecuencia, señores magistrados, contra esta resolución procedía un recurso de nulidad conforme lo señala el Código de Procedimientos Penales. No obstante, la parte demandante o su defensa técnica no interpusieron el referido recurso, por lo cual, señores magistrados, no hay un agotamiento de los medios impugnatorios que prevé la norma procesal dentro de la justicia ordinaria. Por ese extremo solicito que se declare improcedente la resolución, el recurso de agravio constitucional. Por otro lado, señores magistrados, la parte demandante, la defensa técnica de la parte demandante señala que el beneficiario, que su patrocinado no es un funcionario público. No obstante, señores magistrados, se debe tener en consideración el artículo 4, el inciso 4 del artículo 400 del Código Penal, que señala que los administradores, se consideran funcionarios o servidores públicos, numeral 4, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Señores magistrados, la norma es, considero yo, clara, no tiene lugar a interpretaciones, es la opinión que sostengo. En consecuencia, señores magistrados, el hecho que no tenga la calidad de funcionario público el beneficiario no es del todo cierto, por cuanto la norma penal le da esa calidad. Por otro lado, señala el tema de los fondos que estaban administrando, son los administradores que estaban administrando el beneficiario, no serían fondos públicos. Señores magistrados, al respecto se debería tener en consideración lo señalado en el acuerdo plenario número 1-2010, que señala en el fundamento jurídico 17 lo siguiente. Esto último se refiere a bienes de propiedad privada que se encuentran en posesión directa del Estado que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a través de un acto jurídico legalmente válido. Consecuencia, señores magistrados, por estos fundamentos considero que lo señalado por la parte demandante no tendría mayor mérito. Por otro lado, señores magistrados, debo señalar algo. La parte demandante, aparte de la excepción de prescripción, interpuso excepción de naturaleza de acción, la misma que también ha sido declarada infundada y la misma que no ha cuestionado. Por lo tanto, hay también un tema de consentimiento. Esto es, lo que aquí se está discutiendo, el tema de si tiene calidad de funcionario, el hecho de si es fondos públicos debería ser incluido dentro del delito de peculado, ya ha sido discutido en una excepción que se ha interpuesto y de la cual no se ha cuestionado. En consecuencia, señores magistrados, se entiende o se concluye que hay un consentimiento y un acuerdo respecto de esta excepción y por lo tanto también un tema de consentimiento de los fundamentos por la cual se declaró infundada la excepción de naturaleza de acción. Por otro lado, señores magistrados, el tema de si son fondos públicos, si son funcionarios públicos o no, considero que son temas de mera legalidad y que han sido debidamente sustentados por la justicia ordinaria y por lo cual los jueces constitucionales no deberían entrar a pronunciarse. Sería todo, gracias. Han solicitado el uso de la palabra y en este orden el magistrado va a replicar, doctor. Muy bien. Brevísimamente. Brevísimamente. En primer lugar, si eso no es funcionario público, es claro que no es funcionario público.
porque es un administrador judicial designado judicialmente. En segundo lugar, ya ha dicho la Superintendencia de Banca y Seguros que no son bienes públicos. Y esta discusión no es una discusión de mera legalidad, porque esta discusión marca claramente la tipicidad entre una figura delictiva y la otra. Es decir, si a mí se me imputa erróneamente un delito y soy procesado erróneamente por ese delito y alego una protección constitucional, no se puede decir, no, eso es un tema de mera legalidad, es un error judicial, va a estar a la cárcel porque es un tema de mera legalidad. En tercer lugar, dice claramente el artículo 4 que procede la acción de habeas corpus contra las resoluciones firmes. Esa es una incidencia de prescripción que el fiscal mismo solicitó y que la Corte rechazó sobre la base de un error de imputación. Usted es funcionario público y además administrado bienes públicos. Por lo tanto, la prescripción no es de 10 años, es de 20 años. Ese es un error claro en el razonamiento y en la imputación necesaria. Y sobre eso es que recae la acción de habeas corpus. Y ese es un incidente terminal. Ese incidente quedó firme. Ese incidente ya acabó. Es una incidencia con la cual la acción penal puede ser extinguida. Y concluyo. Como bien dice el Tribunal Constitucional, ese tribunal, en la sentencia 1805, el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del Estado sería atentar contra el principio de legalidad, cuya interpretación pro homine se infiere de aplicarlo que a los imputados a los que se procese es extender in malam parte lo que pudiera afectar a este, cuando por el contrario su aplicación debe ser in bonam parte. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En consecuencia, dicha duplicidad solo es aplicable en el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado o de organismos sometidos por este, de conformidad con el artículo 41, in fine, de la Constitución, no de un tema de legalidad. Y el sexto plenario de la Corte Suprema, el plenario 01 de 2010, ha dejado establecido que para la duplicidad de la prescripción de la acción penal no es suficiente tener la calidad de funcionario público, sino que además los hechos imputados deben recaer directamente sobre el patrimonio del Estado. Y el Bancop no es patrimonio del Estado. Gracias, señor. Bien. Han solicitado el uso de la palabra y en ese orden el doctor Espinosa Saldaña y el doctor Ernesto Blumes. Se concede el uso de la palabra al doctor Espinosa Saldaña. Presidente, por una cuestión de equidad, quería saber si la procuradora del Poder Judicial va a hacer uso de la dúplica, por su intermedio. Quería saber esto. ¿Lo va a hacer o no? Ya, bueno, entonces, yo, presidente, las preguntas que pensaba hacer han sido básicamente contestadas por la réplica del abogado de la parte demandante. No tengo más que preguntar. A continuación, tiene el uso de la palabra el magistrado Ernesto Blume. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacer algunas preguntas, primero a la abogada que representa a la Procuraduría del Poder Judicial y después al señor abogado que representa a la parte demandante. Yo he escuchado en su argumentación hacer mucho hincapié en que es un asunto de mera legalidad. Y en otras ocasiones escucho también un argumento que dice es un derecho de configuración legal. Pero ocurre que en el Estado constitucional que estamos construyendo en nuestro Perú a partir del año 1979, que se aprobó la Constitución de aquel año, no hay territorio liberado de control. Inclusive las propias decisiones del Tribunal Constitucional son controlados por la justicia supranacional. Entonces, esto de recurrir a algunos conceptos coto, en donde asunto de mera legalidad y no entre el tribunal, o configuración legal y no entre el tribunal, hay que tomarlo con beneficio de inventario. Porque una cosa es que en principio se trate de una competencia del Poder Judicial y otra cosa es que se proscriba la intervención del Tribunal Constitucional. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, es un derecho, es un tema de mera legalidad en la medida en que esa legalidad sea impregnada de constitucionalidad. Pero cuando la legalidad se aparta de la constitucionalidad, ese argumento se cae. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí usted nos ha invocado el artículo 400 del Código Penal, que considera que funcionarios públicos son los administradores, incluso de bienes de particulares, ¿o me equivoco?
Ya. ¿A usted le parece que eso se condice con el diseño constitucional que determina qué es la función pública y quiénes son los funcionarios públicos? Y no incluye dentro de esa descripción recogida por el legislador constituyente a los administradores de bienes de particulares. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es que si usted considera que la tipificación, lo que está establecido en la legalidad, artículo 400 del Código Penal, Sí. se condice con la figura de la función pública y de quiénes son los funcionarios públicos prevista en la Constitución Política del Estado. Gracias por la pregunta. Doctor, en principio yo comparto completamente su opinión de que en un Estado constitucional de derecho no hay zonas exentas de control de constitucionalidad. Estoy completamente de acuerdo con ello. No obstante, señores magistrados, también se debe tener en consideración que a veces se pretende constitucionalizar todo lo que se ve en la justicia ordinaria. Por ejemplo, a veces hay muchísimas demandas de amparo, de habeas corpus, que alegando un tema de vulneración de derechos constitucionales pretende llegar al a sede constitucional. Las mismas que precisamente por eso hay el precedente vinculante que ha dicho que solamente los que realmente tienen trascendencia constitucional son... La entiendo, pero no me está usted contestando el tema específico, me está explicando algo que también es bien debatible, porque este tribunal nace precisamente para, en gran medida, corregir errores e injusticias que se han dado muchas veces, no siempre, en el Poder Judicial. Lea usted toda la literatura sobre por qué se crea primero el Tribunal de Garantías Constitucionales y luego el Tribunal Constitucional, que es el sucesor del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero yo iba muy concreto. Si no tiene una respuesta ahora, yo le pediría que por escrito, tenga usted la amabilidad, señora abogada, de alcanzarnos un comentario al respecto. ¿Puedo decirlo? ¿Cómo Y no? posteriormente también lo voy a presentar por escrito. Los administradores judiciales son nombrados por el Poder Judicial, por un juzgado competente. Si bien ellos van a administrar un recurso o fondos públicos o privados, estos ya han sido previamente elegidos por el Poder Judicial, en este caso, y en medida que esta designación viene del Poder Judicial, considero que hay un vínculo con las actividades que van a desarrollar. Brevemente lo podría señalar eso, no obstante voy a presentar un escrito fundamentando más. Muchas gracias, muchas gracias. Y solicitado. Último, perdón, ¿todavía? con su venia, presidente, dije que le iba también a preguntar al señor abogado de la parte demandante. Muy brevemente, usted ha hecho referencia de que aquí se ha imputado a su patrocinado el delito de peculado y que ese delito no abarca a los particulares. En mi concepto no. ¿Perdón? En mi concepto no abarca a los particulares porque el tipo penal dice que para cometer el delito de peculado tiene que tener la condición jurídica de funcionario público. Lo que ocurre es que con la justicia anticorrupción a partir de 2001 se consideró la figura del extraneus y entonces en algunos sectores de la justicia anticorrupción del Poder Judicial se ha considerado cómplice de peculado a personas privadas. Pero eso es algo que es una analogía que está reprobada por el Pacto San José y en algunos casos ha habido decisiones contradictorias de la Corte Suprema. Pero en principio una persona natural, una persona privada, no podría cometer el delito de peculado porque el tipo penal describe a quien es funcionario público. Gracias, señor abogado. Eso es todo, señor presidente. Ha solicitado el uso de la palabra el doctor Espinosa Saldaña. Se la concedemos. Gracias, presidente. En principio no iba a intervenir, pero la intervención de Ernesto y lo que ha dicho la procuradora creo que hace necesario hacer algunas precisiones. Comencemos desde lo más sencillo. Ningún tratado básico o manual de derecho administrativo dice que alguien es funcionario público porque es nombrado por resolución judicial. Si ese va a ser el argumento, es un argumento muy débil, señora procuradora. Usted, si va a justificar que está ante un funcionario público,
Entonces tiene que tener mayores argumentos de juicio para poder señalar eso, que es vital en su caso. ¿Ya? 2. A ver, el tema de la cuestión cuando se habla de temas de mera legalidad es porque la Constitución, además de establecer los derechos y los principios en los cuales se construye todo el ordenamiento, limita, organiza y justifica el poder. Entonces distribuye competencias y en tanto y en cuanto el desarrollo de esas competencias puede tener una configuración legal, es que se dice que hay temas que la ley, mientras la ley no sea inconstitucional por arbitraria, puede marcar que usted haga ciertas cosas y yo haga otras. Ese es el contexto de la mera legalidad. Entonces no basta con la argumentación de decir otra vez que una ley me diga que yo hago tal cosa. Hay que evaluar incluso si esa ley responde a parámetros constitucionales. Entonces, por eso mismo, el tribunal tiene sentado reiteradas veces, recuerde lo que planteamos en el caso de la sustentación anterior, que aún habiendo temas que en principio podrían aparecer como de mera ilegalidad, si hay la violación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho, el tribunal se va a meter al tema porque es un tema que trasciende a la ilegalidad, sino es un tema de constitucionalidad. O sea, no basta con alegar que hay una ley, no basta con que alegar que hay una norma correspondiente dictada por la autoridad competente, que es formalmente lo que dice el principio de legalidad. Hay que demostrar que esa asignación hecha por ley responde a parámetros constitucionales y sobre todo respeta derechos fundamentales. Cuidado con la mera alegación de la mera legalidad, porque eso en un tribunal constitucional no es suficiente. Entonces, pediríamos que tome en cuenta eso para el momento de mejor resolver y le pediríamos que lo haga pronto porque esta es una causa de tutela urgente que queremos sacarla de inmediato. Gracias, presidente. Vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 15, expediente 5220-2015, proceso de amparo, seguido por Edegel, Sociedad Anónima Abierta, contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Fernando de la Flor Arbulú. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este Tribunal Constitucional. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados, ¿qué cosa es lo que se discute en el presente caso? La violación al derecho de propiedad de mi patrocinada, Edegel, por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de la tan conocida Central Termoeléctrica Santa Rosa. La Central Termoeléctrica Santa Rosa, ubicada muy cerca de donde estamos, está donde está y hace lo que hace desde hace 120 años. Si en este momento, por alguna catástrofe, emergencia o acto indeseado, no hubiese energía en este local, esa central, como lo hizo durante la aciaga época del terrorismo en Lima, inmediatamente restablecería la energía aquí y en todo Lima. Esa es la importancia que durante 120 años ha tenido esa central al prestar un servicio esencial de proveer de energía a la colectividad de nuestra capital. La ordenanza municipal 1156 de la Municipalidad de Lima del año 2008 organizó el uso del suelo del llamado Centro Histórico de Lima. La Central Santa Rosa, ubicada dentro de esa localidad, recibió lo que siempre tuvo, la calificación de zona de otros usos para poder desarrollar su actividad de prestación de energía eléctrica. En base a esa calificación, Edegel decidió ampliar y modernizar su planta eléctrica de Santa Rosa, mediante la adquisición de una turbina a gas y la construcción de un centro de control. Solicitó al municipio de Lima
la licencia de construcción correspondiente para empezar la obra, permiso municipal que le fue concedido y obra que empezó a ejecutarse. La información que manejamos es que Edegel invirtió aproximadamente 80 millones de dólares hasta el momento en el que se emite la ordenanza que es objeto de la presente impugnación en vía de amparo. El municipio de Lima, ratificando la calificación de la zonificación de otros usos para la zona de la Central Santa Rosa, mediante la ordenanza 1246, publicada el 4 de mayo del año 2009, ratifica, como digo, la calificación de otros usos para la Central Termoeléctrica Santa Rosa, indicando que el desarrollo o la ampliación o modernización de la planta debía guardar coherencia con el ambiente ecopaisajístico del lugar. Proyecto que por lo demás dentro de Edegel estaba considerado respetar. Y aquí empieza lo que es objeto de la presente vista o que motiva la presente vista. El propio municipio de Lima, 10 días después, el 14 de mayo, cronológicamente a la siguiente número de la ordenanza 1246, emite la ordenanza 1247. 10 días, la siguiente ordenanza, desdiciendo absolutamente todo lo que señaló en la 1246, violando el principio del acto propio, la actuación de la buena fe, y de manera absolutamente arbitraria, emite la ordenanza 1247 que deja sin efecto la calificación de zonificación de otros usos al predio de la Central Santa Rosa y establece que sea zona de recreación pública. Eso impidió que se pudiera obtener la licencia de obra para edificar el centro de control de la nueva turbina que se iba a instalar en el proceso de modernización y ampliación de la Central Santa Rosa. Frente a ese hecho absolutamente violatorio de derechos constitucionales, el de la propiedad y los derechos económicos consagrados por los artículos 58 y 59, Edegel planteó una acción de amparo, cuya única pretensión era que se declarara inaplicable a Edegel la ordenanza 1247 que cambió la zonificación que siempre tuvo la Central Santa Rosa de otros usos a zona de recreación pública para que se respetase lo que siempre se tuvo y lo que siempre hizo durante 120 años en ese predio el propietario de la Central Santa Rosa. Ese fue el objeto de nuestra demanda. El juez de primera instancia emite una resolución estimatoria, declara fundada la acción de amparo y por consiguiente inaplicable la ordenanza 1247. La Corte Superior, sin embargo, declaró nula esa sentencia y le pidió al juez un reexamen porque consideraba que habían aspectos constitucionales que había que evaluar con más detenimiento. Y el juez constitucional de primera instancia, en una realmente prolija y muy exigente sentencia, hace un recorrido de los aspectos constitucionales que involucran el caso y declara fundada la demanda y por consiguiente inaplicable la ordenanza, pero trayendo a colación una figura que Edegel hizo presente en su momento al juzgado y que se recogió con todo detalle, que es la de la expropiación regulatoria o indirecta. Es decir, lo que la Municipalidad de Lima, a través de la ordenanza 1247, estaba haciendo era utilizar la figura de una expropiación indirecta o regulatoria no tolerada por la Constitución, en tanto que afecta el núcleo duro, como se llama,
del derecho de propiedad constitucionalmente protegido. Esta resolución va en apelación a la Corte Superior y sorprendentemente, y lo digo con toda honestidad, sorprendentemente la Corte Superior revoca la sentencia y declara infundada la demanda, señalando que Eregel no ha acreditado la violación o afectación del derecho de propiedad constitucionalmente protegido. Ante esta resolución recurrimos ante este honorable Tribunal Constitucional en recurso de agravio, haciendo presente que es obvio, evidente el agravio constitucional que ha recibido Eregel por parte de la municipalidad, porque se ha afectado lo que se denomina el núcleo duro, la esencia del derecho de propiedad, los poderes de usar, disfrutar y disponer. En este caso es obvio, creo que fluye naturalmente la afectación a la esencia del derecho de propiedad constitucionalmente protegido, desde que se está impidiendo que se pueda hacer en ese predio lo que durante 120 años se hizo. Por estas consideraciones es que solicito a este honorable tribunal declare fundada la acción de amparo y en consecuencia inaplicable la ordenanza 1247 de la Municipalidad de Lima. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora relatora, del otro expediente. Causa número 21, expediente 775-2016, proceso de amparo, seguido por Carmen Marlene Rosas Alberca contra el Gobierno Regional de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Faruk Celada Guevara. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este tribunal sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias. Señores del Tribunal Constitucional, presentes en la sala, muy buenos días. Trataré de ser breve y conciso a cuál es el propósito de este caso, en el cual mi patrocinada, la señora Carmen Marlene Rosas Alberca, solicitaba mediante proceso de amparo su reposición a su centro de labores como trabajadora de auditoría del Gobierno Regional de Lima. Señores magistrados, el presente caso en concreto tiene que ver con el precedente Huatuco y con las precisiones que estableció el precedente del caso 6681-2013, Richard Nilton Cruz Llanos. En el precedente Huatuco, lo que se precisó para que cambiara la línea jurisprudencial que se venía siguiendo en reposiciones laborales fue la meritocracia, que el puesto o de trabajo que se venía solicitando se tenía que haber accedido mediante concurso público. Y si no tenía esta condición de haber accedido por concurso público, resultaba improcedente la pretensión de amparo o de reposición en vía de amparo. Posteriormente, el expediente Cruz Llanos precisaba que para que se aplicara el precedente Huatuco a una pretensión de reposición laboral en vía de amparo, debía de tratarse de una plaza que se encontrara presupuestada en el presupuesto público de la entidad y que se haya tratado de una desnaturalización del contrato del trabajo. Pues bien, en el presente caso, mi patrocinada se encontraba laborando desde el año 2009 hasta el año 2013, en un principio como trabajadora sujeta a modalidad y posteriormente en la modalidad de terceros con un contrato civil.
de acuerdo al último periodo, a la última relación que mantenía con el empleador del Gobierno Regional de Lima, estuvo más de un año contratada en la modalidad de recibos por honorarios, como se le conoce. En este caso, se estaba encubriendo un contrato de trabajo a duración indeterminada porque se cumplían con los elementos de la relación laboral. Existía subordinación, existía prestación personal y existía la remuneración por este trabajo. En este caso, obra en los autos del expediente suficientes elementos que prueban y acreditan que sí existió la relación laboral. Obran memorándums donde recibe órdenes de subordinación, obran los recibos por honorarios, obra suficiente documentación en la cual remite informes y acredita la prestación personal y que cumplía con la jornada laboral. En este caso, queda acreditada la relación laboral y la existencia de un contrato de duración indeterminada. La expectativa que tiene el ciudadano que solicita mediante un amparo de reposición laboral es saber exactamente si le asiste el derecho en el régimen laboral invocado. En este caso, se había invocado que le alcanzaban los presupuestos del decreto legislativo 728 y esperando que su pretensión fuera amparada en vía de amparo. Pues bien, para tratar de ir a lo conciso y concluir, si el expediente Huatuco, el presidente Huatuco limita por la meritocracia, por el acceso del concurso público, que no pudiera acceder a esta plaza, en el expediente Cruz Llanos se precisaba que se debía de tratar de una plaza presupuestada y que se debía tratar de un caso de desnaturalización. En la desnaturalización del contrato ya se habría producido porque está plenamente acreditado que sí existe o que sí existió una relación laboral. Y en consecuencia estábamos frente a un contrato de duración indeterminada conforme al principio de primacía de la realidad. Ahora bien, ¿cómo poder precisar si se trataba o no de una plaza presupuestada, si esto no lo ha acreditado en este caso la entidad demandada? ¿O es que corresponde al demandante en este caso probar que su plaza está acreditada o no? Sí, el expediente Huatuco es posterior a la interposición de la demanda de amparo. Por estas consideraciones, señores magistrados, consideramos de que no le correspondería aplicar el precedente Huatuco conforme a las precisiones que se ha establecido en el expediente Cruz Llanos. Es todo, señores magistrados. Gracias. El magistrado doctor Espinosa Saldaña solicita el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor abogado, creo que hay una confusión en su exposición sobre los alcances del precedente Huatuco y la precisión que se hace en el caso Cruz Llanos. En Huatuco, en Rosalía Huatuco, se habla por meritocracia de concurso, de desnaturalización del contrato, de plaza presupuestada. Entonces, en Cruz Llanos lo que se indica es que obviamente, aun cuando hay polémica acá en este colegiado frente a eso, pero el sentido de Cruz Llanos es que cuando estamos ante una plaza que no es parte de la carrera administrativa, entonces no puede hablarse pues allí de meritocracia, porque el que entra como trabajador de confianza o el que entra a aquellos cargos en los cuales no hay cómo ascender, entonces no se puede hablar de meritocracia alguna. Usted no hace un concurso para ver quién es el mejor jardinero, por ejemplo. Entonces, no le pongamos a Cruz Llanos lo que no dice Cruz Llanos. Entonces, la pregunta para ver si usted está en la precisión de Cruz Llanos es si su defendida, que estaba trabajando como auditora en el órgano de control, entonces era parte de la carrera administrativa o no. Si el papel que cumplía, las funciones que cumplía eran parte de la carrera administrativa o no. Y eso es lo que quisiera que nos conteste. La plaza
no formaba parte de la carrera administrativa. Las plazas en esa área de la entidad estaban conformadas por auditor número 1, la cual estaba ocupada, y en todo caso las funciones o la plaza que ocupaba mi patrocinada era de auditor, de las cuales había otras que no formaban parte de la carrera administrativa, que no se encontraba en el cuadro de asignación personal. Entonces que usted tiene es que como en el CAP no figuraba esta plaza, no eran parte de la carrera. Ya, bien, gracias presidente, eso es lo que quería saber. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 24, expediente 1098-2016, proceso de amparo, seguido por Alejandro Eduardo Damaso Meléndez contra el Gobierno Regional de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el abogado Faruk Celada Guevara. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral sobre esta otra causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Sí, señores magistrados, a fin de ahorrar el valioso tiempo a este tribunal, las características de este caso es muy similar a las descritas anteriormente. Sin embargo, quisiera hacer hincapié o énfasis, incluyendo las precisiones que sobre la última pregunta que realizó el magistrado Saldaña. Disculpe, doctor, el doctor Espinosa Saldañas. En este caso, de igual manera, el trabajador considera que en autos ha acreditado suficientes elementos que sí existe una relación laboral. La controversia está si corresponde aplicar batuco o no, o si le correspondiera las excepciones establecidas por el expediente Cruz Llanos. La plaza que ocupaba este trabajador tampoco formaba parte de la carrera administrativa. En este caso, no se encontraba asignada como un presupuesto. Ahora bien, ¿cómo se podría precisar si forma parte de la carrera administrativa o no? ¿Cómo poder precisar si estos trabajadores hacen una línea de carrera en la que pudieran ascender o no? En este caso, no le hubiera correspondido acreditar, como mencioné anteriormente, a la entidad demandante que esta plaza formaba parte de la carrera administrativa. Y la controversia que queda en todo caso en el aire es que la presente causa fue interpuesta antes de que se extendiera el precedente Huatuco. En todo caso, también en el presente caso solicitaría que no se aplicara el precedente Huatuco, por cuanto este trabajador no formaba parte de la carrera administrativa en las funciones que venía realizando. Eso es todo, señores magistrados. El doctor Espinosa Saldaña solicitó el uso de la palabra. Se la concedemos, magistrado. Muy brevemente, señor presidente. Señor abogado, si usted ha leído en Cruz Llanos hay precisiones sobre cómo se puede tener criterios para ver si se está en la carrera administrativa o no. 2. El tema de determinar condiciones para ver cómo se está en la carrera administrativa no es un tema nuevo en el derecho administrativo mundial y peruano. Hay consideraciones también para poder determinar eso. Yo le pediría que mire eso. La pregunta que usted se acaba de hacer tiene respuesta. Está en la misma sentencia que usted ha citado y en textos que son de conocimiento en promedio de los abogados en promedio de nuestro país y de los estudiantes de Derecho de nuestro país. O sea que creo que puede encontrar una respuesta allí y allí, e incluso por escrito, a la brevedad, justificar lo que crea conveniente justificar si tiene alguna duda al respecto. Solamente eso, señor presidente. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay más informes orales porque no lo han solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Estando al informe de la señora secretaria relatora, se dan por vistas las causas que se había programado para la fecha y quedan al voto. La audiencia ha concluido.
Se agradece la visita de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho, y se les suplica que se queden un momento para poder hacerle una brevísima explicación. La audiencia ha concluido.